a las, digamos, algunas dimensiones que se pudieran, digamos, aportar para entender a qué remite esta relación entre él y el hecho que se investiga. Otra, digamos, apareció como sugerencia decir, no, referencia suena como muy lacaniano, muy psicoanalítico, usemos una palabra que sea más común. La verdad es que esto es retórica, ¿no? Si es referencia o aspectos, cada uno de nosotros lo va a leer desde su marco teórico, pero bueno, era poder explicar esto, ¿no? Que este punto va a remitir a esto, a la relación de estas características, esto que le gusta a ustedes, de esta persona en relación a este hecho. ¿Yo puedo opinar? No. Sí, sí. Por ahí no les gusta lo que opino. Me parece muy rebuscado poner tantas palabras para simplemente decir lo mismo. Uno puede poner características de la personalidad y ustedes se pueden explayar sobre la persona sin que el punto de pericia sea tan extenso. Soy sincera, yo siendo psiquiatra no entiendo aspecto ni referencia. Por ahí sirve, sí, pero es una opinión muy personal, mía. Lo que pasa es que con el tema, el enunciado, características de la personalidad, era poner rótulo. Quizás nosotros lo entendemos, lo leemos y bueno, sí, se trata de esto, pero a ellos no les sirve. Además, eso por un lado. Por otro lado, yo, si bien creo que soy también garantista de derecho, a mí me molestaría muchísimo ese rótulo que empieza a dar vueltas, porque convengamos que empieza a dar vueltas, de las personas que estamos periciando o que tienen algún problema dentro de la justicia. No es en relación a lo que van a responder, estoy hablando del punto, me parece complejo como está enunciado. Mucha gente no vino hoy acá, me parece que decir referencia o aspecto psicológico del sujeto y se va como complejizando, cuando en realidad poner características de la personalidad es algo más claro y en la respuesta ustedes pueden responder, pero es que es más amplio, aspectos psicológicos del sujeto de pericia es más amplio. Lo que intentamos es no ser taxonómicos, ¿no? No es A, B, C, D, no. Generalmente, usamos un poco de sintomatología compatible con la cuestión concreta. Pone Eso quedaría superpuesto con esta nueva... Vamos a ver. Este es el punto que sigue. En el punto de lo que vos estás hablando, Francisco, lo hemos, que son en realidad en tres puntos preguntan lo mismo, que es daños, elementos y signos. Hemos sintetizado en este y en dos, en este y en el siguiente. Bueno, en la solicitud decía, si posee signos de haber sido abusado sexualmente y elementos compatibles con abuso sexual. Allí son lo mismo. A veces yo contestaba de que si posee signos de haber sido abusada sexualmente, lo veía que esto era como ir y a través de las técnicas que tenemos nosotros, ir de una a ver los signos, los síntomas, y no es así, porque nosotros podemos ver lo compatible, vamos a poder deducir a través de la entrevista, de los test, el estado, la conducta, y si tiene vinculación o es compatible con el abuso sexual. Entonces, nos decidimos por que ante el hecho que se investiga, señale si es posible determinar indicadores compatibles con vivencias abusivas en la persona en pericia. O sea, antes estaban los dos. Incluso es como que volvemos a tocar algo cuando tenemos que señalar si hay daño psíquico. Siempre lo vamos a señalar
los signos, los síntomas, quiere decir las conductas, las manifestaciones de ira o la conducta de apatía que presenta. Es según la situación. A nosotros se nos presenta la diversidad de casos, o sea, puede ser una situación abusiva crónica desde los 5 años y la nena tiene 12 años. Esa nena puede estar en una, digamos, sobreadaptación. Y bueno, hay que ver lo de la entrevista, lo de los test, si va a rectificar, va a ratificar, mejor dicho, todos esos indicadores que vamos viendo. Pero también hemos visto casos de abuso muy violentos, y de nenas que directamente sí uno lo puede ver, porque hasta en los mismos dibujos que uno le está, la angustia, la expresión de angustia, ellos mojan, las lágrimas caen en los test. O sea, depende, digamos, de las situaciones que ha atravesado el niño y que nosotros nos toca en ese momento periciar. Bueno, no sé si ustedes están de acuerdo con este punto de pericia se enlaza con el anterior, que sintetizan entre los dos los tres que suelen preguntar a ustedes. ¿Qué vemos acá? Acá, digamos, vemos cómo se afecta, digamos, el daño, cómo lo medimos. La persona vive una situación inesperada, traumática, caótica, que no puede manejar, no puede organizarse, la desestructura, y esa desestructuración va afectando distintas áreas en su vida. Las más visibles y las áreas cotidianas son afectivas, intelectuales y sociales, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué les respondemos acá? ¿Cómo ese hecho imprevisto afectó el normal desempeño de la persona en relación al hecho, ¿no? Porque puede haber conflictos anteriores de base. En relación al hecho o a partir del hecho, ¿cómo se vio afectada la vida de esa persona? No importa la magnitud del hecho, o por decir, digamos, teniendo en cuenta el lenguaje de ustedes, si es una violación o un abuso sexual simple, no importa qué tipo de hecho es, sino cómo se vive en la psiquis de la persona ese hecho. Es la magnitud de la acción en contra de esa persona. Sí. Vos, Karina, que te gusta, advertís en el transcurso de la pericia que además, digamos, del daño o no, de la existencia o no de daño que puede representar esta persona con relación al hecho que estamos investigando, viene arrastrando una historia demasiado complicada, estaría bueno ahí una suerte de punto de aparte, digamos. El punto de pericia me pide que yo me pida sobre la existencia o no de daño en referencia con el hecho que están investigando. Otro sí, quisiera decir que esta persona viene arrastrando de los 4 años una historia de violencia física por parte de, como para que no quede contaminada, digamos, el punto en sí, que para nosotros es importante, es decir, con respecto al hecho que nosotros tenemos que determinar y imputar, existe o no un daño, una representación en la realidad, es decir, nosotros vamos a responder, como les decía Karina hace un rato, en función de los hechos, en función del hecho, es decir, y a partir del hecho. Lo que decía Estela recién, todo lo hacemos es decir, nos apartamos de la persona en el mundo general, nos centramos, lamentablemente recortamos el estudio en una aquí y en una ahora, y en relación a un hecho que se vivió. Lo que explicaba Estela y esto, el daño, lo vemos a partir de esa vivencia traumática. No importa la magnitud de es decir, el tipo de delito, sino cómo eso impactó en la psiquis de la persona.
puede ser un simple tocamiento, pero eso impacta más allá de lo que traiga la persona en su historia vital. Es el impacto que sufre la persona por ese hecho. Es decir, como, a ver, les hago un ejemplo. Podemos ver, que lo pueden ver ustedes, quizás les ha pasado, tomar una declaración a una persona que se sienta de piernas cruzadas, relata el hecho como si estuviera contando que se fue al cine, con una afectividad plana, es decir, nada de emoción, contando como si fuera otra persona, como que le pasó, no sé, a Juan de los Palotes. Eso es un proceso de disociación, porque es una defensa, porque la persona, a partir de ese hecho, está en un proceso de desestructuración de la personalidad. Entonces, ¿qué hace para salvarse? Se separa, es como que se divide en dos. Le pasó a ella, no a mí. Eso es bastante común, que lo vemos, no en grados tan graves, ¿no? Bastante común, y quizás ustedes a eso lo vean, lo puedan observar en la toma de declaraciones, de que la violaron y está contando como si fue al mercado. ¿Qué pasó acá? Es eso. O el otro extremo, que es muy común también, que no habla, no puede, llora, se cierra, no hay forma. Igual es importante aclarar que son mecanismos inconscientes. Esto no es una conducta deliberada de la persona que expresa lo que expresa. Son mecanismos de defensa, se activan ante situaciones traumáticas. Claro. Y en esto también, agregándome un poco a lo que decía Graciela, tenemos dos etapas para destacar. La primera, que tiene que ver con el estrés postraumático, y luego aparece la figura del daño psíquico, que va a tener que ver con las huellas en la vida cotidiana de aquello que irrumpe y rompe con la homeostasis, con el equilibrio de esa persona en todas sus áreas de relación. En este sentido, estamos acá. Si el hecho investigado produjo daño psíquico, daño en su psiquismo, ¿cómo se ven afectadas las áreas principales, afectivas, sociales, intelectuales y en el desenvolvimiento de lo cotidiano? Un ejemplo muy simple, nos vamos a apartar por un minuto de nuestro motivo de encuentro, que tiene que ver con el abuso sexual. El alud en el rodeo. Las personas que hoy por hoy están conviviendo todavía con esa tragedia en el escenario cotidiano porque viven ahí, probablemente, lo vamos a plantear en términos de inferencia, tengan mecanismos defensivos y adaptativos diferentes a aquellos que sobrevivieron a la experiencia, pero que pudieron salir, que pueden estar en la capital o en otras provincias. No hay garantía que esto sea de una manera u otra, pero esta situación nos puede plantear una respuesta psíquica de la persona que estuvo vinculada al mismo hecho. Va a haber un abanico de respuestas. Entonces, en el caso nuestro, cuando aparece una denuncia de abuso sexual, y lo que decía Graciela, no es significativo el rótulo o la referencia de autos que dirá abuso sexual simple o abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo. Esto tiene que ver con un formato jurídico. A nosotros no nos define. ¿Qué nos define? El escuchar a ese otro, que es una persona que llega sin una demanda puntual, que llega dentro de un proceso jurídico, a encontrarse con uno que es un extraño más dentro del proceso en el que vienen atravesando, y vamos lógicamente a reconocer el proceso de revictimización secundaria y terciaria, en los que lamentablemente, en pos de hacer justicia, de alguna manera somos parte. De manera tal que cuando vamos al punto de la Cámara Gesell, nosotros internamente como Departamento de Psicología hemos tenido mucho ruido con la práctica, porque no tiene que ver con nuestra formación clínica, es una formación especial en psicología del testimonio, y hay un punto en la pericia de verosimilitud del relato que tiene que ver con la psicología del testimonio y no con la pericia, ya lo vamos a ver. Entonces, aunando criterio, tratando de contestar lo que nos preguntan y pudiendo, insisto, ser funcionales al proceso, porque hay
personas en el proceso que van a tener consecuencias jurídicas, tanto la víctima como el supuesto victimario. Entonces es entendible que todos tengamos una cierta tensión en juego, de manera tal que, volviendo al concepto de daño psíquico y de estrés postraumático, y en esto que nos heredamos en un contexto, esta persona que viene a contarnos lo que puede desde su lugar no va a estar definida en el espacio de la psicología, de la salud mental, como una víctima de, sino como una persona que cursa un proceso que tiene que ver con tal o cual significado, y que vamos a ver desde ese psiquismo, acorde a la edad, a la etapa evolutiva, al nivel de instrucción, al contexto cultural, etcétera, cómo interpreta este hecho por el cual nos hereda en esta situación, tanto sea víctima como victimario. Entonces, el poder contestarles a ustedes cómo se presenta el relato, y no hablar de estructura psíquica, sino cómo está contando lo que cuenta, qué palabras está pudiendo utilizar, qué lenguaje, si es una comunicación fluida, si es entrecortada, si alterna con silencios, si irrumpen emociones en el medio del relato, qué tipo de emociones, qué dimensión de las emociones. Hay una serie de cosas, diríamos, análisis más profundos, que para nosotros es muy sencillo pensarlo en la pregunta, pero que para ustedes evidentemente no lo conocen, y es lógico que así sea. Un poco este espacio es contarles que cuando nosotros respondemos daño psíquico, estamos valorando un montón de indicadores, no solo ver si llora o no llora, ¿me entienden? Entonces, este punto, y también legitimar lo que nosotros firmamos. Yo insisto en lo que decía Marcelo, hay que ampliamos, estamos al servicio de esto, pero no nos quedemos en un formato o en un trámite administrativo, porque ni de un lado ni del otro, ¿no es cierto?, estamos parados ahí. Al contrario, queremos poder ser complementarios en un proceso y agilizar el proceso. Entonces, ¿cómo se presenta el relato en relación al hecho de la persona en pericia? A nosotros nos permite explayarnos sobre lo que creemos que les va a ser más útil. Por eso la idea de este encuentro es hacer una traducción de aquello que corto y pego, como decía recién allá, en aquello que realmente podemos aportar, y que tal vez no se lea de la misma forma, pero el contenido, que es lo que importa, entendemos que va a ser más útil. Entonces, la propuesta es esta. Nosotros al final de la jornada, no de hoy, sino del total, vamos a hacer una transcripción, ¿no?, por fotocopias, para que todos las puedan tener, y de esa manera, respondamos de esta forma. Esto no agota la instancia de seguir ampliando, de seguir en otra etapa, y de que adhiero a la propuesta de que nos juntemos. Esto lo hicimos siempre cuando hicimos las jornadas anteriores de psiquiatría y psicología el año anterior y el anterior a este. No hemos tenido la presencia de los fiscales. Ahora es genial que estén acá, así que me parece importante y creo que va a ser muy enriquecedor en este sentido. Te agrego un poquito una cosa. No sé quién fue el que pregunta. En este punto, nosotros les respondemos, no te vas. En este punto, bueno, nosotros les respondemos que no sé quién preguntó si miente o no miente, no sé quién. Después le cuentan la respuesta. Bueno, acá les contestamos. Si miente o no miente, no sabemos, no tenemos el oráculo. Nos pueden mentir a nosotros, pueden mentir en la cámara GESEL, pueden mentir en debate, en juicio, les pueden mentir a ustedes. Sí, nosotros les podemos dar cuenta de todas las características de su relato, de su discurso, que les va a servir a ustedes como elementos para la verosimilitud. Ahí yo me gustaría, ahí te cedo a vos, pero antes de eso me gustaría tomar la palabra mentira. La palabra mentira en salud mental tiene un significado y en lo jurídico tiene otro. Desde ustedes, corríjanme si no, tendrá que ver con tergiversar en forma intencional aspectos de la realidad para
cambiarla o mejorarla o influir sobre ella, algo de esto, ¿verdad? Muy bien. En términos de salud mental, la mentira en muchos casos es un recurso defensivo. No tiene que ver directamente con un acto deliberado de cambiar ese contenido, sino de poder decirlo o afrontarlo de esa forma. De otra manera, ¿por qué? Porque hablamos del dolor psíquico. Entonces, hablar de abuso sexual es una realidad que nos remite a cuestiones morales principalmente, y donde la afectividad es un punto fundamental. De manera tal que decir, fui abusada por mi padre, no es un contenido fácil de decir. Si lo pensamos en una persona al discurso de un niño de 5 años, ¿ustedes cómo creen que eso se pueda verbalizar o simbolizar? Entonces a veces la mentira aparece como que le pasó a otro, o como que lo disfrazan de otra manera, o no lo pueden decir claramente. Ahí, por supuesto, desde nuestra ciencia tenemos otros recursos, las técnicas proyectivas, que se suman a poder observar indicadores compatibles con. Pero esto es muy importante también en el poder operativizar conceptos. Hablar de ciertos conceptos desde un enfoque y desde otro pueden significar cosas diferentes. Yo soy de aclarar, yo soy de la teoría, para que sepan, de los informes teóricos soy yo. Dos cosas. Suprimimos la palabra si existen indicadores compatibles con daño psíquico, que pusimos daños en su psiquismo. ¿Por qué? Porque si la pregunta es, ¿existen indicadores compatibles con daño psíquico? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Y es otra cosa, es diferente preguntar, ¿existen indicadores de daño en su psiquismo? Porque esto que comentaban las colegas, que hay dos tipos de daño, son diferentes los dos, absolutamente diferentes, porque la posición de la persona, del sujeto, es diferente en el daño psíquico y en el estrés postraumático. El tratamiento de los dos es diferente. Uno no implica al otro, son dos posiciones teóricas diferentes. Hablamos de estrés postraumático cuando hay una reedición permanente de una vivencia inscripta psíquicamente, representada psíquicamente. Yo puedo pasar y alguien me puede decir alguna palabra afuera y yo me puedo reír o me puedo angustiar muchísimo. Esa es la inscripción, la respuesta que yo como persona le doy al hecho, a lo que ha sucedido, lo que estoy enunciando. Entonces, esto como para que tengamos en cuenta ¿por qué hablamos de una huella o un impacto en un psiquismo? Las respuestas son diferentes, absolutamente. Y lo segundo, que esto sí me gusta a mí me encanta, es que necesitamos aclarar qué es un discurso y qué es un relato. Y esto es interesante porque habrán notado en algunos informes que uno habla de discurso y otra cosa habla de relato. Tiendo a explicar los dos. ¿Por qué no hablo de discurso? En el discurso hay un sujeto, hay uno que habla. El discurso habla alguien, ustedes lo escuchan y lo están escuchando que dice, me pasó esto, etcétera, etcétera. Lo escuchan. En el relato el sujeto no está. Es un texto, el relato van a ver que está describiendo una situación y ellos no están emocionalmente, intelectualmente. Entonces, esto lo podemos decir nosotros y es un aporte interesante porque esto se lee en relación al anterior, que es al daño. Yo pensaba hacerles, me tomo dos segunditos. Nosotros todos entramos en la escena cuando una mamá, en este caso de abuso sexual, una mamá con un niñito, se pararon en la barandilla de una unidad judicial a decir que algo pasó. Así empieza, ¿no? Cuando una mamá y un nene, en el caso del abuso sexual infantil, se presentan en una unidad judicial y cuentan qué les pasó. Ustedes tienen en cuenta todo lo que pasa después, ¿no? Nosotros somos más o menos como el 10º capítulo de la escena, el 10º. Entonces imagínense cuando le tenemos que hablar sobre el impacto en el psiquismo. Ya no hay discurso a esa altura, ya hay relato. El relato que estuvo sesgado desde la primera persona que la entrevistó, desde la gente del hospital de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Esto estaría pendiente también, aparte de los puntos de pericia, eso estaría pendiente. Entonces, eso que contó en la barandilla, nosotros le proponemos mirarlo. Esto que contó, ¿cómo te posicionás ante eso que contaste?
el primer punto. Segundo, ese punto, eso, ¿qué daño te causó, qué impacto te causó eso que contás? Esta es la lógica del punto de referencia. Esto es lo que estás proponiendo. ¿Sigo? Esta le encanta, ¿no? Pero, hasta ahora se entiende. ¿Tienen alguna objeción, propuesta, queja? Francisco, Rodrigo. Sí, yo quiero preguntar si en definitiva a ver, en relación al imputado, puede suceder que los chicos, los fiscales que investigan, no hagan un hecho, una violación, que haya menor de edad y mayores que imputado, ¿cierto? Digo, esa entrevista, esos puntos de experiencia que ustedes están ofreciendo, o quizás otros, tienen que ser vistos desde el punto de vista de la especialidad del imputado, porque una persona se supone que un niño, un adolescente responde de una forma diferente que un imputado. Entonces mi pregunta es, ¿se aplica en general a todos o en relación a un niño, adolescente, agresión sexual? No. También habría que tener en cuenta otras características. Estamos trabajando sobre la Ahora estamos trabajando sobre víctimas. La próxima encuentro trabajamos sobre imputados y ahí hacemos la diferencia, porque no, sí, es víctima, pero no, sí, es víctima, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, y por eso sacamos algunos puntos de pericia, porque nos avenían los oficios en una persona adulta, víctima de un delito, si comprende el significado del acto sexual. Entonces, es decir, sí puede estar bien la pregunta, pero hay muchas preguntas que es como que desperdiciaba el esfuerzo. Entonces, tanto en víctima como en imputado, hemos tratado de hacer como una síntesis de la lectura que hemos hecho nosotros. Por eso estamos en este encuentro y les estamos preguntando si lo entienden, si estamos más o menos en un lenguaje comprensible. El punto estrella es este, ¿no? ¿O no, Gabriela? El punto estrella. Después de fabulación y confabulación, este es el estrella, ¿no? A ver, yo puedo hacer como la señorita maestra. ¿Qué entienden por desarrollo psicosexual los abogados? O las personas que trabajan con el derecho. ¿Qué es? Claro, ahí hablamos de actos sexuales. O con respecto a la sexualidad. La madurez mental que tenga, o el estado mental que tenga con respecto a la sexualidad. De los demás, alguien, porque esto lo preguntan siempre. Y porque queremos saber de dónde lo leen. Yo he sido uno de los precursores de la pregunta esa, pero fue consecuencia de charlas con un psicólogo que hoy no está acá, ¿sí? Y el psicólogo ese me dice, hay que hacer una pregunta del tipo psicosexual relativo a la personalidad para poder comprender otras características y determinantes en la relación del hecho que se presenta. Y de ahí empezó ese tipo de pregunta en ese contexto. Pero así fue, y fue una causa en particular de un abuso sexual gravemente ultrajante. Usted dijo el nombre, yo no. Digamos, no es muy difícil, ¿no? Esto no es y con eso, ahí está la licenciada Leiva, que también, la doctora Leiva, discúlpeme, pero la licenciada alguna vez que le intentamos preguntar algo relativo, muy corto y secante, nos dice, esto depende de la psicología, no de nosotros. Y fue derivado de charlas, reitero, con el licenciado que ustedes nombraron a raíz de una causa grave. Qué valiente, ¿no? A ver, le agregamos a la pregunta del aporte del licenciado, del colega, le agregamos en relación a la supuesta vivencia abusiva. La pregunta esa sobre el marco del
de cómo completábamos el abordaje para mejor producir acá. Porque si nosotros le decimos cómo se presenta el desarrollo psicosexual, saquen el resto, le tenemos que hablar de la historia de vida de esa persona. ¿Les va a servir la historia o le leo lo que no aporte otro dato o lo del subrayado con negrita? Depende. ¿Les va a servir decir, y sí, qué pasó con sus relaciones objetales? Depende, Karina, depende. Todo depende. A ver, o sea, está muy bueno esto de que se pueda rever la cuestión de las preguntas, ¿no es cierto? Como para que lleguemos a un acercamiento, pero no nos olvidemos que ustedes como auxiliares de la justicia, ustedes con nosotros prestan un rol, con los jueces quizás otro. Entonces, imagínense que una pregunta de esa está orientada a fortalecer un relato de un nene, una nena, que puede decir que ha sufrido tocamientos. Entonces le agreguemos en relación al hecho. Y pongamos otro ejemplo, una mujer, una niña de 14 años que ha sufrido un abuso sexual o que el papá lo denuncia que ha sido abusada. Y la chica tiene, digamos, el viejo concepto de mujer honesta y todas esas cuestiones, tiene una relación sexual variada, voluntaria y consentida. Ahí nos hace falta eso. Por eso, cada caso es particular. Por ahí, en algunas cuestiones... ¿Por qué no la de 14 con las relaciones variadas y consentidas? No hay problema, pero... ¿Por qué no? Volvamos al código, volvamos a lo que a nosotros nos trae a todo esto, el código, la imputación, la prueba, es por eso. No vamos a hablar de su... Vamos a pelear juntas. Ahí sí, pero una nena de 5 años no. Y todo depende de... Claro. Pero necesitamos el contexto. Esto en relación a esto. Porque si no le vamos a estar describiendo la intimidad de alguien, la formación subjetiva de alguien en relación a qué. Yo creo que lo que buscamos es en relación a qué. Lo que nos organiza a nosotros y a ustedes es que nos encontramos en relación a un hecho. No importa la vida sexual de la persona, no importa la vida sexual de la persona, si ante un hecho concreto sintió que... Te estás riendo, Ezequiel. Si ante un hecho concreto sintió que sufrió una agresión, es en relación al hecho que nosotros contestamos. En el tema de la historia sexual, inclusive hay supuestos que nos llegan cada vez más, que puede ser bastante útil. Esto de las nenas entre 13 y 16 años, que es la edad de usabilidad de abuso, tratamiento de conducta sexual. En donde se pasa como elemento objetivo a acreditar de forma de imputación la situación de madurez sexual de un lado, madurez sexual del otro, ahí sí nos puede servir que esta niña viene manteniendo relaciones sexuales variadas. Aparte en el concepto de gravemente ultrajante. Eso pero es otro concepto más allá de la, por eso le decía, más allá de la vida sexual de la persona, si es una relación no consentida y es un hecho irruptivo, es ocasionante de daño. Entonces, por eso es siempre en relación al hecho. Es decir, puede ser una prostituta violada y puede presentar el mismo daño. Puede haber inclusive, puede haber actos abusivos sexuales. Bueno, nosotros por eso los psicólogos hablamos de violentización sexual prematura en el caso de los niños. ¿Por qué hay un desarrollo sexual? Esto podemos hablar de teoría si quieren. Hay un desarrollo sexual desde que nacemos. Desde que nacemos. Entonces, de lo que hablamos es de la irrupción del acto de un otro que le anticipa el normal desarrollo de su sexualidad. De eso podemos hablar. Y de eso, entonces, este es el punto. O sea, este desarrollo, ¿en qué etapa está en relación a este hecho? Y coincidimos que hay
digamos, en estos casos hay violentización sexual prematura, porque ella va a tener en algún momento relaciones sexuales, pero cuando ella lo decida y con quién, acá hubo un otro que irrumpe. Por eso es importante marcar siempre esta relación entre el... Incluso para la vida futura. Tal cual, tal cual. Tomando lo que vos decís, Francisco, el tradicional estupro, hay que dividir un poco la mirada respecto de la esfera psicosexual, que es lo que ustedes preguntan, entendiendo que somos seres sexuados desde el inicio de nuestra vida. Y a medida que vamos evolucionando, nuestras zonas erógenas van variando como espacios de placer. Eso va marcando una evolución normal, según la teoría de Freud. Hay distintas etapas que van a ir marcando justamente la evolución de nuestra sexualidad. También elementos que nosotros observamos al momento de hacer una pericia en este punto. Por supuesto que también es difícil volcar todos esos contenidos en un informe pericial, porque serían kilométricos. Así que un poco, tomando lo que vos decís, Ezequiel, de lo acotado, es como difícil negociar entre todo lo que uno puede aportar y cómo lo podemos escribir para que no se disperse el contenido y sea, insisto, funcional al proceso. El tema de la inmadurez emocional no es directamente proporcional a la evolución sexual, genital o corporal de las personas. Cuando hablamos del estupro, claramente tenemos quizás un desarrollo biológico, fisiológico, casi como de un adulto. Hay criaturas de 14 años que son tremendas exponentes del género. Esa mirada, Francisco. Bueno. Y sin embargo... ¿Te gustó ahí, no? Bueno, fue sutil la observación. ¿Viste? El silencio dice mucho, ¿no? Y sin embargo, lo emocional que acompaña a esa mujer, niña, puede tener que ver con un nivel evolutivo, a nivel de afectividad, a nivel de interpretación del afecto, a nivel de idealización del vínculo, muy por debajo de lo que la propuesta de ese otro, que seguramente es bastante más grande, está intentando tener. Entre todos los casos nos llegan un montón de estas situaciones. Yo me acuerdo de uno donde esta nena tenía 14 años, muy desarrollada físicamente, además atractiva, narcisista, es decir, tenía toda una sexualización de su postura físicamente, el pelo, las uñas, bueno, todos los adornos, que los podemos pensar más en un adulto que en una nena de esa edad, pero estaba acorde a lo que un adulto podría interpretar como muy sexualizada. ¿Qué es lo que está fallando acá? Ella con toda su, digamos, expresión del narcisismo, de su estética, de su autoestima, o la mirada del adulto que deposita su deseo sexual como un objeto, mirándola a esta criatura, sin respetar la edad, la etapa evolutiva, y ni hablar del vínculo. En este caso, este adulto era amigo del padre, claramente 15 años mayor, en fin, o sea, entonces, ¿qué es lo que estamos planteando acá? Hay situaciones y situaciones, por eso cada caso es único, aunque copien y peguen los puntos de pericia, cada sujeto que nosotros escuchamos, cada persona, es único. En lo personal, yo tengo el desafío en cada persona que escucho como que no sé nada. Ya hace un tiempo que vengo trabajando en esto. Entonces, el punto sería pensar que hay que legitimar cada caso. Yo entiendo que irrumpimos o lamentablemente nos vemos todos involucrados a veces en posiciones autómatas de apurar los trámites porque son muchas las demandas, los procesos son largos, los tiempos jurídicos, y en el medio tratamos de hacer lo mejor que nos sale y lo mejor que podemos, pero no perdamos de vista a las personas, porque ese otro es un otro con una historia y que viene desde un lugar muy doloroso.
a nuestro encuentro. Entonces tenemos que ser respetuosos, y por eso el punto de negociar entre todo lo que podemos decir y lo que ustedes por los tiempos procesales necesitan rápido, 3 días, 5 días, nos ponen fecha, nos ponen plazos, y en el medio lo administrativo. Entonces seamos un poco más contemplativos y no confrontemos tanto, nos hablemos, busquemos, ampliemos, estamos a disposición. El punto de la sexualidad es un punto muy complejo, remite a nuestra propia sexualidad y a lo que tengamos resuelto de ello cuando vamos a escuchar a ese otro. De repente ustedes pueden tomar una declaración en sede judicial y resulta que justo la nena a la que están escuchando tiene la edad de su propia hija. Entonces no es gratis este trabajo para ninguno de nosotros como operadores de justicia. Siempre lo digo de esta manera. Los que ya me escucharon por ahí dirán, ¿tiene el speech? No, yo estoy convencida de eso. Y entonces creo que poder legitimar cada acto como acto único nos vuelve al lugar de personas nosotros también. La hipertensión, los síntomas que van apareciendo ante distintos niveles de tensión en el trabajo. Es decir, estemos atentos, pero no nos perdamos en un proceso administrativo. Recuperemos el espacio de la palabra, recuperemos el espacio de la escucha y entendamos que cuando escribimos sobre la sexualidad, cuando nosotros firmamos nuestras pericias, estamos tratando de aportar lo que sea operativo a la causa y no lo que devele la integridad de ese otro, que no nos eligió y que está ahí porque lo forzamos a un lugar. Entonces, tratamos de ser cuidadosos, y si la persona que está en pericia no puede producir más y tenemos que responder, no se puede responder el punto, perdón, pero ese es nuestro límite ético y tenemos que entenderlo así. Podremos ampliarlo de otra manera, podrán ustedes tener otros recursos jurídicos. En algún punto todos tenemos que tramitar la tolerancia a la frustración. Es un ámbito muy difícil de completar. Y de completar donde todos estén contentos, imposible. Entonces tenemos que tramitar esta situación para poder entendernos en el informe, que aunque no es vinculante, no nos lavamos las manos. No es un argumento para no hacer, pero sí para que de alguna manera negociemos el punto de que no podemos a veces dar las respuestas como ustedes esperan, pero sí podemos ampliar, ¿no? Y muchas nenas abusadas directamente no pueden describir ni comentar nada acerca de la sexualidad. El mismo daño psíquico les impide. Yo voy a hacer un ejemplo. Esto tiene que ver con el otro lado del cuadro, diríamos, para Rodrigo. Hace un par de meses con la doctora Prenol hicimos una entrevista con un señor de Belén, de Hualfín, que estaba imputado por un delito de abuso sexual. Y él dijo una frase que dijo: yo no sabía que estaba mal. Él se entera a posteriori de lo que ocurre. Y la verdad que podemos tomar al anterior, Ceci, por favor, a la misma, cómo se presenta su desarrollo psicosexual en relación a la supuesta vivencia. Y este señor, en este caso, se recorrió, de hecho yo lo puse porque el juez de Belén me llamó, el juez de control de garantías, sobre esto, que su desarrollo era totalmente primario y precario. Y era un señor de 40 y tantos, creo, no me acuerdo cuántos tenía. Entonces, no se puede correlacionar 5 años con inmadurez, esto que decía Mara, o 15 con cierto saber sobre sexualidad, o 50 como que la tiene claro. Mara dice, bueno, esto nos confronta con nuestra sexualidad y las cosas que tenemos resueltas, y yo acabo de decir a Graciela por abajo, nos confronta con lo que no tenemos resuelto. Lamento decirles, porque escuchamos desde ese lugar, no de lo que tenemos en claro. Entonces es complicado, pero no imposible. Perdóname, cuando Rodrigo dijo al principio, si vos me decís que es un perverso y que el guaso está en el horno o una cosa así, ¿no? ¿Así era? ¿Cordobés? El guaso está en las manos. Sonamos porque, ¿ves? Ahí apareció el prejuicio.
Entiendo, perdóname. No tenemos prejuicios. Totalmente. Yo cuando me siento y veo un abuso sexual de un niño, de un chico, tuvimos un caso con Karina, creo que hizo, de un típico agresor sexual que además era un pibe que estaba en su psiquis, desde el punto de vista de la sexualidad, que era un informe muy contundente y uno de los más claros que hay. Sí, entonces, en ese caso, uno de los más claros que hay. Y la verdad que muy interesante lo que decía, porque además de que él tenía todo un problema de su sexualidad de chico, adicción a la pornografía, o sea, yo puedo entender que lo que es la pornografía, o sea, usted, perdón. Entonces, bueno. Elogios para Estela. Un caso muy, al menos de lo que a mí me toca investigar en la jurisdicción penal juvenil, y es algo muy contundente porque lo explico en una cabeza y media, la verdad que era asombroso. Además, me hacía ruido, le había abusado de su hermana de su máster de máquina. Igual, sí, obviamente es un prejuicio. Por eso. Ahí suelo hablar incluso de la garantía constitucional. Y ese que la red, me dice que ese caso yo lo titulé Abusé de mi hermanita, pero me llamó la atención que la última denuncia, creo que hasta de su abuela, había intentado abusar ese niño. Digamos que era un niño porque se presentaba en una posición muy aniñada, pero detrás de todo eso había esto hasta de pornografía. Voy a decirlo, por favor, persona, pero tenía, por ejemplo, una masturbación compulsiva adelante de cualquier persona. Era una cuestión, y bueno, y vos lo lees, y sí, es como decir, vos, o sea, yo muchas veces veo abusos sexuales y cada vez más, incluso hemos tenido una charla acá sobre los agresores sexuales juveniles. Por eso era pregunta, a ver, cada vez es más la tendencia al abuso sexual. Por eso yo coincido en lo que dicen los chicos, los fiscales, bueno, los abusos sexuales más nos preocupa la situación porque cada vez hay más agresores sexuales. Pero el punto es corrernos de los rótulos. Podemos hablar de lo mismo, pero no nos encasillemos en el rótulo, porque inclusive yo te puedo hacer un mal diagnóstico. Pero en ese caso había... Obvio, ahí tenés de sobra elementos. Determinadas situaciones, conductas y más conductas. Está bien, es un caso claro Pero, y que se presentó así, pero me Mara, refiero a que tengamos cuidado con los nombres. Mara, Quizás no sirve más, yo sé que a lo mejor no es correcto. Quizás no sirve más que no digas tú perverso, no digas que un perverso es una palabra, no sé, pienso. el tema del rótulo, digamos, usted lo ven desde su punto de vista. A nosotros nos va a servir como prueba para acusarlo, ¿no? O sea... Pero si el contenido de la pericia te sirve también, Claro, eso es lo que te tiene que servir, no el nombre. Está bien, no, pues, el tema es... Entiendo que es ordenador de justicia y que enmarca algunos puntos para que ustedes tomen medidas, pero desde la salud mental esto no es garantía de nada. Está bien. Y es importante, es nuestro punto ético, ese es el tema. Está bien, bueno, pero por ahí capaz que en la búsqueda, digamos, de fortalecer otro medio de prueba, utilizamos, digamos, su dictamen, que no es vinculante, pero sí muchas veces es necesario, Sí, pero por lo cual apuntalamos un testimonio de un niño de y está 4 años. perfecto, nosotros apostamos a lo mismo. El tema es que ahí en el punto, como son casos específicos, no va a suceder esto en todos los casos. Donde aparezca teléfono, nos encontramos, ampliamos y vemos cómo lo decimos para que no caigamos en esta cuestión de rotular, sin dejar de hacer diagnósticos, sin dejar de aportar dentro de lo que a la causa se pueda agregar. Por supuesto. Autoestima urgente para arriba. Ya sabe usted que no voy a decir nada más.
queda el último punto de pericia, que hubo desacuerdos entre nosotros, tenemos que reconocerlo, porque había quienes no querían que este punto se ponga, otros pensábamos que sí. Bueno, quizás les parezca sonso, no sé. Nosotros hemos pensado que este punto es muy válida la posición de Karina también, porque si ustedes no preguntaron, ¿por qué les vamos a informar? Listo, punto, ahí cerramos. Pero también lo podemos usar para, si nos quedó algo, para explicar o rellenar o completar o explicar algún concepto, es decir, lo usamos para eso. Efectivamente, el punto ese está para que ustedes se explayen en todo lo que crean conveniente, que nos tengamos conocimiento y que no esté enmarcado en ninguna de las preguntas que anteriores. Pero el riesgo es lo que decía Francisco. ¿Qué pasó con aquello que contestó Karina y le pidieron que no lo diga? ¿Qué pasa si lo que nosotros aportamos en ese punto embarra la cancha? Lo digo de esta manera. ¿Cuántos oficios del tenor que tiene Karina recibieron? Uno solo. Porque es una excepción. Porque particular. ¿sabés qué pasó, Ezequiel? Karina se puso los pantalones y fue a encarar al fiscal, perdón que lo diga en estos términos, para decirle qué le pasó con esto. Y el fiscal dijo, no me di cuenta. Por eso no se repitió. Pero ¿qué pasa con sentar precedentes? Ojo que no es pelear. Yo pido perdón si se sienten agredidos. Esto es en el marco del respeto. Estamos trabajando. Va y viene el humor, porque el humor distiende la angustia y las tensiones. Pero el punto es ¿no? Pero lamento decirte que la persona víctima ya tuvo contacto con todo el mundo. Perdón, no tuvo contacto con ustedes, pero tuvo contacto con todo el mundo, con lo cual lo que dice está absolutamente sesgado. Yo soy de la del 1, perdón, era 4-1, 3-2, no se dice Estela. ¿Sabe qué es lo que me pasa? Pero es una cuestión no con el discurso del derecho, sino con el discurso de la psicología. Hay un vicio que tenemos todas las personas que no somos abogados.